Bienvenido a tu programa de hoy. Yo soy Isabel Schöne, soy instructora con programación neurolingüística y te doy la más cordial bienvenida. Y es un placer, un honor para mí saludarte hoy en este espacio. Muchas gracias a la programación neurolingüística. Muchas gracias también a este programa de PNL TV, donde nos podemos encontrar, en este caso tú y yo, una vez a la semana, este lunes a las 17 horas, hora de México. Y yo te estoy hablando desde Alemania y te estuve hablando en el programa pasado de la inteligencia emocional. Te hablaba de qué importantes son las emociones en nuestra vida, de qué importante es aprender a manejar esas emociones, que esas emociones también te decía importante en el sentido de que aprendamos a manejar esas emociones, a ser nosotros los dueños de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, a saber trabajar con ellas, a darles un sentido entonces a lo que hacemos y a todo lo que hacemos, incluso a lo que somos, porque el manejo inteligente de nuestras emociones nos hacen ser personas más íntegras, personas con mayor capacidad y a consecuencia personas exitosas. Y hoy me gustaría hablar contigo, mejor dicho, hoy me gustaría que sigamos en este camino importantísimo de las emociones. Emociones, ¿qué significan realmente emociones? Y te decía en el programa pasado, incluso el nombre que le había puesto al programa pasado es que energía significa, emoción significa energía en movimiento. Y voy a proseguir con este tema. ¿Y por qué energía en movimiento? Y te daba técnicas también, que la energía es algo, es un impulso. Esas emociones, esas sensaciones que tenemos, nos dan ese impulso a hacer algo, a ir por algo, a movernos. Y por eso es necesario que aprendamos a dirigir bien esas emociones. Y vamos a hablar entonces hoy de eso que nos hacen ser un ser humano, porque también tenemos esas emociones. Y esas emociones principalmente nos caracteriza como seres humanos que somos. La emoción, te decía, tiene un origen en nosotros mismos, nos sentimos en nosotros, no es algo que viene de afuera, es algo que sentimos nosotros. Y hay emociones que nos potencializan y emociones que no. Y hoy no vamos a hablar de esa inteligencia emocional porque fue el tema del programa pasado, pero sí de las emociones en concreto. Y tal vez hagamos también unas técnicas donde te explico, donde te doy, vamos a hacer, mejor dicho, unas técnicas donde vamos a eliminar esos pensamientos negativos, esas sensaciones que tenemos que no nos hacen bien y que se nos ponen como obstáculos. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Que las emociones las podemos cambiar y esas sensaciones podemos cambiarlas. Y la programación neurolingüística nos da súper posibilidades de hacer esos cambios rapidísimos y, por ejemplo, el switch es una técnica de programación no lingüística que nos ayuda a cambiar de inmediato esas sensaciones, esas emociones, esas imágenes que nos causan determinadas emociones, sensaciones, para cambiarlas en un cerrar y abrir de ojos. ¿En qué consiste esa técnica? Esa técnica consiste en que pienses esa situación, que sientas esa emoción que no te va bien, no te hace sentir bien,
Y cuando recuerdas esa emoción, puedes verla y puedes oír qué está pasando, qué pasa en esa situación que no te gusta, que te incomoda, que te hace sentir mal. Solamente utiliza esos dos canales, la visión, qué está pasando, y tu auditivo, qué estás oyendo. Cuando tengas esa imagen de eso que no te gusta o de esas sensaciones negativas, para ponerle un nombre, entonces bájale el volumen, ponlo en blanco y negro y la llevas hacia atrás. De la parte derecha hacia arriba, hace una imagen de las cosas que sí te gustan, de las cosas de algo, de un acontecimiento que te hizo bien, que te gusta, y cambias esa imagen casi poniéndola adelante, viendo tu mejor versión de ti mismo, así me gusta decirlo porque así realmente es, y alejas esa que no te gusta muy, muy, muy lejos de ti, haciéndola pequeñita, incluso más. Puedes imaginarte que allí en la lejanía hay un pequeño basurero, abres la tapa, pones esa imagen que no te gusta y hazla desaparecer. Ahora sí, esa imagen que a vos te gusta, esa voz que te hace sentir bien, que te potencializa, súbele el volumen, hazlo con mucho brillo y pone una sensación de bienestar. Ese es el switch. Cuando cambias una imagen negativa por una imagen positiva, eso es el switch. ¿Y para qué puedes usar ese switch? Puedes usarlo, por ejemplo, para cambiar esas imágenes repetitivas que te hacen sentir mal. Y hoy vamos a aprender a borrar esas imágenes que te persiguen, esas imágenes que siempre estás repitiendo, esas imágenes que cultivas en realidad ya hace tiempo. ¿Por qué? Porque esas imágenes que no te hacen bien están presentes. ¿Por qué? Porque esas imágenes que ya fueron en el pasado, o a veces incluso en el futuro, están siempre con más vida, me gusta decirlo, porque tú la alimentas. ¿Con qué? Con tu atención, con poner ese disco rayado una y otra vez. Entonces, cuando te levantas a la mañana, tienes esa sensación. Cuando te acuestas a la noche, estás con esa sensación. Y en el día también. Porque no gobiernas no eres tú el que tiene el poder de todo lo que estás pensando, porque es un programa que va de parte inconsciente. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que prestes atención a lo que estás pensando, que tú te observes a ti mismo de ese diálogo que estás teniendo todos los días y en tiempo determinado muy acelerado. ¿Y qué haces? Buscas esa sensación, esa emoción del pasado y la traes al presente. Siempre, siempre, siempre. Y estás cultivando esas sensaciones que no te hacen sentir bien. O vas al futuro y estás imaginándote cosas y cosas y cosas. ¿Y qué haces? No estás ni en el pasado, no estás ni en el presente, solamente estás en el futuro o en el pasado, pero en el presente no. ¿Y qué pasa? Te sientes con angustia porque estás enfocado hacia un futuro que todavía no llega, pero estás fantaseando y cosas que no son tan buenas, o estás en el pasado donde estás recordando siempre, siempre, siempre esas sensaciones, esas emociones que tampoco son buenas. Entonces, ¿qué pasa? Estás atrapado en sensaciones y emociones negativas. ¿Y eso qué hace? Que tu cuerpo no esté contento, que no estés feliz, para decírtelo así, en una sola palabra y muy contundente. También un tema de hace un par de semanas te hablaba de la felicidad. Qué fácil es ser feliz, sí,
lo decides tú y si gobiernas tú tus pensamientos. Y ese es el tema que hoy vamos a tocar. De acuerdo a las emociones, a qué clase de emociones cultivas, así te vas a sentir y así va a ser tu vida también. Una vida de éxito, una vida éxito en el sentido de que a veces nosotros decidimos que vamos a ser felices cuando vamos a ser exitosos, que vamos a ser felices cuando alcancemos una meta, que vamos a ser felices si tenemos esto o si tenemos lo otro. Pero en realidad ser feliz es una decisión que puede serlo aunque no hayas alcanzado esa meta, esa o la otra. Sin embargo, sí, lo ideal sería que alcancemos ese estado pleno de felicidad yendo a esas metas, al camino a esas metas. Así se cultiva el bienestar, así se cultiva el éxito. Que estar bien también creo que es uno de los éxitos principales, porque cuando uno está bien, tiene más energía, tiene más motivación, tiene más ganas de vivir y de vivir bien. Ese bienestar te hace vibrar en una frecuencia que necesitas, en una frecuencia que te hace vivir la vida más plena, que te hace darle un sentido a la vida también, porque estás aquí no para estar amargado, no para estar aburrido, no para estar enfermo, sino estás aquí, o estamos, mejor dicho, aquí para vivir una vida en plenitud, en alegría, en armonía, en satisfacción y en todo eso que hace que vivamos en este hermoso planeta con toda la plenitud, la abundancia que tenemos, que son lo que están ahí a nuestro alrededor. Y gratis, te decía también. Gratis, ¿por qué? ¿Por qué la abundancia es gratis? Porque todo es abundante. Todo lo que vemos en la naturaleza es abundante. Si miras los árboles, si miras la naturaleza en sí, el mar, las aguas, todo es en abundante, porque Dios es abundancia. Queridos, vamos a un corte. Enseguida regresamos. Gracias. LTV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. Amigos, muy buenos días. Mi nombre es Margarita Bautista. Soy instructora de programación neurolingüística y muy contenta también de ser parte de esta misión. Sí, soy distribuidora oficial de Hipnositos aquí en Perú. Y bueno, tenemos una invitada. ¿Cuál es su nombre? Micaela. Micaela, ¿te da? 10 años. 10 añitos. Ella también forma parte de este proyecto de 1 millón de niños triunfadores. Sí, este producto es la Hipnosita, que es una estrella, una almohadita y el Hipnosito, ¿sí? Este oso peluche junto con esta estrellita funcionan como una grabadora que va a introducir a nuestros niños más pequeños, a nuestros niños, al mundo de la hipnopedia para programarlos y hacer de estos niños triunfadores con el chip de triunfador, ayudar a su inteligencia, su estimulación, autoestima. Y es una poderosa herramienta para los padres también y contribuir al desarrollo de nuestros niños, porque sabemos que es muy importante la infancia, ¿no? Nuestras habilidades y todo lo que somos es un promedio de 0 a 12 años. Y que en esta etapa tan maravillosa estos niños cuenten con esta herramienta. ¿Cómo puedes adquirir tu Hipnositos? Nos escribes a contacto@neuroemprendeconpnl y también a nuestro teléfono 9898-24937 y también te invitamos a que visites nuestra página web que es www.neuroemprendeconpnl.com. Mil bendiciones a todos. La vida se vuelve día con día rutinaria. Seguimos sin encontrar el camino correcto a la superación, limitando nuestros talentos y capacidades, mientras lentamente el miedo consume el poco tiempo, dinero y esfuerzo que nos queda. No te preocupes, todos tenemos un poder interior insospechado que surge cuando la vida nos pone a prueba.
como el curso de transformación interior de las Hijas del Fuego. Libera la fuerza que hay en ti, aumentando tu autoconfianza en un 200%. Aprenderás a conocer y enfrentar tus miedos, gestionando tus emociones de una manera eficaz y eliminando tus creencias limitantes para poner en prueba tus límites y superarlos. No esperes más e ingresa a www.lashijasdelfuego.com o comunícate con nosotros en inesdressel@hotmail.com para extraer de ti tu mejor versión. Llámanos en España al 34 68 75 32 115 y persigue la llama de tu corazón con Las Hijas del Fuego. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Hola, qué bien que estés aquí participando conmigo en esta segunda parte de este programa que hoy estamos hablando o seguimos hablando de la emoción, y te decía que Dios es abundancia. ¿Por qué digo que Dios son, bueno, Dios, la naturaleza, el campo, como a vos te gusta llamarlo? Yo le digo en esta ocasión, voy a decir, Dios es abundancia. ¿Por qué? Porque Él nos da la naturaleza, Dios nos muestra que es abundancia. Y te hablaba de la naturaleza en sí, de los árboles, del mar, de esas frutas, bueno, de todo lo que nos rodea. Y ya sabes a qué me refiero. El aire que respiras, eso lo recibes gratis y siempre está allí y siempre va a estar. Eso sí, tener la certeza, eso también es abundante, es saber, tener la certeza absoluta de que eso que deseas, eso que quieres, eso que, entre comillas, necesitas, aunque esa palabra, ya sabes que hablar bien es también necesario en este caso, donde esa palabra necesita en el sentido de que, para darte la idea en sí, de que cuando necesitas el siguiente aire que respirar, lo tomas por hecho de que sí, ahí está. El segundo respiro lo vas a hacer. Eso no lo piensas, algo en ti te dice siempre eso ahí está para ti disponible. Y en realidad así funciona la abundancia de Dios, la abundancia de la naturaleza. Siempre está allí dándote todo esto. ¿Por qué? Porque tú eres genios, porque somos geniales, porque somos, utilizo esta metáfora, porque somos también creadores. ¿De creadores de qué? De nuestra realidad. ¿Y cómo creamos esta realidad? Tenemos nuestra mente. Y decimos nosotros, nuestra mente crea la realidad. Sí, pero esa mente, para que funcione, tiene que haber un impulso, tienen que estar las emociones. Y ahí, por eso, lo importantísimo que es saber manejar bien estas emociones. ¿Para qué? Para crear ese mundo que quieres. Si actúas con esa sensación de certeza, con esa sensación de autoestima, de la estima que te tienes a ti. Y te decía en la inteligencia emocional, hablando desde esa parte, te decía que no solamente de ver tus capacidades, tu potencial, usarlo para algo positivo, sino también ver esa capacidad en los demás, en las otras personas. Ser tan inteligentemente emocional que puedas ver tú qué puede hacer el otro, qué hace bien el otro, el don del otro, que te va a favorecer muy bien. Seguro que sí, ya sea en tu medio laboral como en tu medio de todo el entorno que te rodea.
porque puedes hacer profit de lo que sabe el otro, del don que tiene el otro, ya sea de escuchar una canción, de dejarte dar unos masajes y sucesivamente, hay millones de ejemplos, ¿sí? Cuando ves una obra de teatro estás gozando de la capacidad de ese don que tiene el otro para transportarte en ese universo que ves allí, en esa ópera, en ese teatro. Y eso es un pequeño ejemplo, pero también se puede usar inteligencia emocional en el sentido laboral, donde puedes saber tú exactamente dónde colocar una persona para que pueda desarrollar su don y pueda acceder a ese potencial que va en bienestar de todos, no solamente del mismo, nosotros mismos. Y ya te das cuenta qué importante es manejar bien estas emociones y manejar bien estas emociones en el sentido de que para ti sea de mucho provecho, ya que si tú eres dueño de tus emociones, puedes dirigir tu vida hacia donde tú quieres. Puedes dirigir tu vida eh, sin tantos errores, sin tantos dar vueltas, sin tantos caer y levantarse, porque tienes algo concreto, ya sabes cómo manejarte en situaciones que requieren de todo tu potencial. Algo muy importante que me gustaría también decirte aquí es que nosotros a veces tenemos o creemos que, que cuando nos faltan esa sensación de que algo nos falta, de que algo no nos llena, son emociones que nos limitan. ¿Y por qué sentimos toda esta clase de emociones? Porque a veces creemos que algo nos falta y esa carencia nos baja la frecuencia, porque aprendimos que eso es negativo y en realidad puede ser algo que nos entusiasme, que nos motive a ir por nuestras metas. Tal vez invertir eso, cuando tengo la sensación de que algo me falta, cuando tengo la sensación de que hay un vacío, tal vez sería ideal hacer un cambio en esta situación y utilizar esto como una motivación. Si algo no tengo o algo me falta, entonces buscar de qué manera alcanzar eso y hacer ese proceso, ese trayecto, tal vez como una falta en el sentido negativo, sino como algo que me motiva a ir por ello, ponerle un poco más de entusiasmo a este proceso, digamos, donde como niños que éramos en aquel entonces, disfrutábamos ya de irnos de paseo o del pastel de chocolate, de disfrutar ya desde hoy, porque teníamos la certeza de que sí íbamos a obtener ese regalo, de que íbamos a obtener ese pastel y estábamos contentos, aunque todavía no teníamos eso realmente materializado en ese momento, pero sí la idea de que eso ya estaba allí nos hacía sentir felices, plenos, completamente seguros de que sí, eso ya estábamos viviendo esas sensaciones, esa emoción de que ese sueño ya casi estaba en nuestras manos. Volver a ser niños en ese sentido de entusiasmo. ¿Y no te parece que así es más divertido, es más agradable ir por las metas, por los sueños y vivir esa sensación de alegría, de felicidad incluso? Qué bien, me gusta este tema porque esas emociones, cultivar esas emociones de bienestar, esas emociones de inspiración, nos hacen motivar, nos hacen subir la energía. Ya te diste cuenta que con solamente hablar
de todos estos temas nos hacen poner, ya bien, el estado cambia y cambia rápido, es un cambio rápido. Lo ideal es cultivar esa clase de emociones. Aunque a veces no sé siempre mantenerla, porque hay ocasiones que no estamos al 100%, pero sí me gustaría decirte también, cuando más cultivas esta clase de sensaciones, de emociones, el tiempo, las posibilidades, esa sensación o esa emoción de carencia, entre comillas, va a ser menos y vas a acceder mucho más rápido a esa energía, ese positivismo, a otra dinámica, porque cuando cultivas realmente el ser feliz, el estar bien, esas emociones de bienestar, y con esa intención es de estar bien, eso se puede aprender y sí que se puede aprender. Y te sugiero que si quieres realmente vivir una vida exitosa, empieces por decidirte a ser feliz. Esa intención de vivir en el bienestar en el sentido contigo mismo, en ti, porque te decía, esa emoción la sientes tú, está en ti, y cultivar emociones positivas sería mucho más ideal de aquellas emociones que no nos gustan. Así de sencillo, así de fácil, incluso se puede decir así de fácil. Si tienes la conciencia, si tienes el motivo de ser feliz, el motivo de estar bien, el motivo de ser exitoso, se empieza ya con la decisión de que sí puedes, de que sí quieres orientarte a la felicidad y no al dolor. También es una manera de concientizarte, ¿sí? De que todo está en tus manos y que tú puedes controlar tus emociones, porque ya aprendiste a utilizar la inteligencia emocional. Querido amigo, querida amiga, muchísimas gracias porque estás allí atento, porque tus emociones vibran en una frecuencia muy alta. Hacemos un corte y regresamos. Gracias. TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. Con la revolución de la comunicación cibernética, 3.010 millones de personas tienen acceso a Internet y 1.685 millones acceden a las redes sociales. Una excelente oportunidad para vender. Sin embargo, el 95% de los emprendedores que inician su negocio fracasan por falta de conocimientos en marketing y/o una adecuada asesoría. No temas, te ayudamos. Con el reporte especial, descubre cómo generar 1,000 clientes potenciales en 8 semanas con Pablo Delgadillo, una autoridad internacional en marketing digital. Deja de buscar y comienza a obtener resultados rápidamente. Esta es la guía exacta que necesitas para dar un salto cuántico en tu negocio. Aprenderás cómo seleccionar tu nicho de mercado en Facebook, métricas de éxito en tus campañas, el perfil de tu cliente ideal y mucho más. Comunícate por WhatsApp al 52 32 21 71 04 13 para obtener de regalo el manual de publicidad persuasiva y visita pablodelgadillo.com para tener acceso al reporte Cómo generar 1,000 clientes potenciales en 8 semanas. Ingresa en pablodelgadillo.com. No esperes más y potencializa tus éxitos y ganancias. Día a día nos encontramos en situaciones en donde tenemos que tomar decisiones, desde qué comer, qué transporte usar o a dónde ir. Sin embargo, no siempre nuestras decisiones son las mejores.
¿Qué sucedería cuando tengamos que tomar decisiones más trascendentales para nuestro futuro? ¿Cómo emprender un negocio, mejorar nuestros ingresos, estudiar una carrera o viajar? Haz a un lado tus miedos y comienza a tomar las mejores decisiones de tu vida. Actualización interior. Atrévete ya y renuévate. Revoluciona tu mente con el mejor curso online. Actualización interior. Tu mejor decisión. ¿Qué tal, amigos? Yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores de la Escuela Superior de PNL Online y yo me dedico a dar cursos y conferencias en diferentes países alrededor del mundo. Mi especialidad es ser coach con PNL y también psicoterapeuta Gestalt. Al mismo tiempo, me desempeño en el área del desarrollo humano. Yo te invito a que me visites aquí para ponerte en contacto conmigo, analuzvelasco.com. Tengo años trabajando con estas herramientas y te aseguro que puedo acompañar a tu equipo de trabajo en tu empresa, o si tienes cursos presenciales, o si quieres ponerte en contacto conmigo para alguna conferencia o alguna asesoría de tipo personal. La experiencia de tantos años trabajando con tanta gente alrededor del mundo me permite garantizarte que puedo trabajar contigo para que vayamos juntos al logro de tus sueños, de tus metas, finalmente al logro de la vida que tú deseas. Te recuerdo, analuzvelasco.com. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Hola, otra vez aquí en tu programa Genios Emoción, el tema hoy. Y esta es la tercera parte ya de nuestro tema emoción. Y te estaba hablando de ser como niños y estar entusiasmados y contentos ya de aquellas cosas que damos ya por que nos pertenecen, que ya hemos alcanzado, que estamos viviendo ya esa emoción de felicidad, esa emoción de que aquello que deseamos ya está en camino, incluso que ya lo estamos viviendo. Y otra cosa que me gustaría decirte también es que en la programación neurolingüística también tenemos una máxima que es: así como ves el mundo, tu mundo interior, así como está tu mundo interior, así es el mundo afuera. Y cuando tú cambias la manera de ver el mundo afuera cambia. Esto quiere decir, en otras palabras, si esa sensación de carencia que tienes, si esa sensación de que no eres suficiente, de que esa sensación que tienes que todo está mal, así se va a reflejar tu mundo afuera, en el exterior, porque tú creas tu propia realidad en tu mente, con todo lo que ves en tu mente, con todo lo que te puedes imaginar en tu mente, con todo, incluso con esas, no solamente con esas imágenes, no solamente con lo que estás viendo en ese mundo que tú has creado, sino con esas emociones. Esa emoción son eso que les da vida a todo lo que piensas, a todo lo que, como ese pintor que vos estás creando así tu realidad. ¿Con qué? ¿A qué le das vida a esa realidad? Con tus emociones. Cuando pones una emoción de alegría, cuando pones una emoción de satisfacción, esa certeza, esa seguridad de que todo lo que estás viendo en tu imaginación, de todo lo que estás creando en tu imaginación, cuando más calidad tiene, en el sentido de que cuando más emociones positivas, más estás haciendo vibrar aquello que deseas en una potencia mucho más acelerada, en una potencia mucho más vibracionalmente alta, te quiero decir así, mejor dicho. Y esa clase de emociones vas a crear, con esa clase de emociones
positivas. Vas a crear esa realidad, obvio, mucho más placentera, mucho más rápido incluso. Por suerte también mucho más rápido. Esas sensaciones que no son esas, que son las negativas, que son las otras, esas también las vas a crear. Y esas no son tan buenas, no son tan lindas, no son tan emotivas como las que son de placer, de bienestar, de alegría. Entonces pregunta, ¿qué mundo quieres crear? ¿Un mundo que te complace? ¿Un mundo que te da aquello que quieres? ¿Un mundo que te hace reír? ¿Un mundo que estás entusiasmado? Seguro que quieres ese mundo, ¿sí? Entonces cambia tu interior, cambia esas sensaciones, cambia esas emociones de carencia y maneja, cultiva, trabaja esas emociones de bienestar. Bienestar es estar bien. ¿Con quién? Contigo mismo. ¿Y qué queremos en realidad? ¿Por qué estamos haciendo todo este movimiento de crear esto, de querer tener lo otro? ¿Por qué? Porque queremos sentirnos y estar bien. Creo que ese es el motor principal y por eso estamos haciendo todo esto, todo ese trabajo, todas esas clases de proyecciones, porque queremos estar bien. Y te decía también en el programa pasado, todos queremos ser felices, todos queremos alcanzar esa clase, esa creo que es la meta que quiere ser humano, ser feliz a toda costa, ser feliz. Eso creo que es uno de los motores principales. ¿Por qué? Porque siendo feliz te sientes libre, te sientes pleno, te sientes amado y porque sientes ese calor en ti, porque sientes que esa chispa se ha encendido en ti, esa chispa divina, me gusta decirlo a mí, porque cuando está encendida esa chispa de Dios, también me gusta decirlo, porque eso lo llevamos adentro, eso es una parte muy íntima de todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos esa chispa divina. Y cuando estás feliz, cuando eres feliz, esa chispa se enciende, te hace más luminoso, te hace que seas una luz que alumbra al otro. ¿Para qué? Para que esa chispa proyecte en el otro esa luz, para que puedas encender esa chispa en el otro, en ese, porque todos somos uno y eso es verdad. Todos somos uno, es verdad en el sentido de que, yo te lo digo siempre en este programa, porque tu felicidad es mi felicidad, porque todos somos uno, porque esa chispa se enciende, porque es como una vela que se va encendiendo. Yo pongo un poco aquí, el otro y el otro. Entonces todo esto se va haciendo más luminoso, se va haciendo, ese amor se va expandiendo. Porque amor es todo lo que mantiene y crea este universo. Y volvemos al tema de siempre, a ese tema que nos fascina, a ese tema que realmente somos. Amor, amor. Y cultivar esta clase de emociones nos lleva automáticamente a ser personas, a esa mejor versión de nosotros mismos, porque a sentirnos felices y plenos y amados y iluminados en el sentido de que tenemos luz, entonces, ¿qué estamos sintiendo? Ese calor que te decía que nos sentíamos en nuestro interior, ¿qué es? Amor. Amor. Y estamos siendo aquello que somos, solamente, exclusivamente y puramente amor. Y aquí hago una pequeña pausa porque es una reflexión muy buena saber que todos somos amor y que realmente eso nos lleva a la fuente, nos lleva a conectarnos con ese origen de donde venimos y con eso que somos todos somos amor. Cultiva, por favor, esa clase de emociones
Y cuando te des cuenta que otra vez estás divagando y has caído en un pensamiento, una sensación que te baja la autoestima, que te baja la vibración, ¿qué haces? ¿Es ese tu motor que te dice, ok, he desviado del camino? Allí es donde quiero ir, quiero cultivar, quiero seguir siendo alegre, amoroso, feliz. Eso sí, entonces usa cuando te das cuenta que estás cayendo otra vez en esos círculos viciosos, por favor, sale. Es así de fácil. Eso se llama cultivar esa clase de emociones. Sales y vas otra vez por tus buenas emociones, por tu buena vibración, por tu felicidad, por tu alegría, por tu bienestar. ¿Suena fácil? Sí, suena fácil, lo reconozco. Y te digo que también es fácil hacerlo. Es solamente mantenerse en ese ritmo, mantenerse consciente y mantenerse constante en esa decisión de sí ser feliz. Y me he repetido muchas veces, aquí he reiterado esa palabra muchas veces, porque aquí decimos también en PNL TV y muchos de mis compañeros también, me gusta eso de ser feliz. ¿Por qué? Porque cuando más lo decimos, más estamos condicionando nuestro inconsciente a que sí, es importante que seamos felices. ¿Por qué? Porque lo decidimos y es una orden que le estás dando a tu inconsciente. Me gusta eso de ser feliz. Tal vez sea un mantra, te decía en uno de los programas, que podemos ir cultivando para recordarnos que sí, es la decisión que tomamos para estar en esa vibración. ¿Qué clase de emociones quieres cultivar? Las buenas, las positivas. Y esas emociones que no nos hacen sentir bien, están allí solamente para que te des cuenta que allí no quieres estar. Y te decía también en el programa pasado que esas emociones que sientes en tu cuerpo no es que las rechaces, no es que pongas una tapa a esas emociones, porque esas emociones tarde o temprano entonces van a producir en ti, en tu organismo, en tu sistema, un malestar, no un bienestar. Importantísimo, me gustaría decírtelo más, sería que aprendas a cultivar bien estas emociones, también esas negativas, en el sentido de que te decía, dedícale un tiempo, dedícale esa emoción negativa, entre comillas, un tiempo para que se exprese, para que vos te des cuenta qué te quiere decir esa clase de emociones, para qué están allí, a dónde tienes que enfocarte o dónde tienes que tomar conciencia. Cuando le dedicas ese tiempo a esas emociones, por eso le decía en el programa pasado, emoción es energía en movimiento, quiere decirte te quiere decir esa emoción, que necesitas que hagas una pausa, y esa pausa la vamos a hacer nosotros ahora, porque vamos a hacer un corte comercial. Ya regresamos. TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. En este mundo globalizado, la competencia es cada vez mayor. El esfuerzo para prepararnos y sobresalir va aumentando día con día y se ve reflejado el crecimiento de los negocios y las ganancias que estos generan. Sin embargo, la mayoría de las empresas llegan a una etapa en donde se ven estancadas por la exigencia cada vez más grande de los clientes, provocando que muchos de estos tengan grandes pérdidas. Evita que esto suceda solo con Influencia Irresistible. Influencia Irresistible es una solución práctica y eficaz para encontrar el equilibrio personal y así llegar al éxito profesional. Cambia una vida sin límites para tu negocio hoy.
Influencia irresistible. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Hola querido amigo, hola querida amiga, gracias por seguir en la cuarta parte de este programa. Y te estaba diciendo que las emociones, que le des un espacio para sentirlas, porque las emociones te están dando un mensaje y ese mensaje no lo puedes percibir si estás siempre en otro lugar, haciendo tus tareas y en ese corre, como dice una de mis hermosas compañeras. Y cuando no tienes un espacio para ti, entonces esas emociones no pueden expresarse, y cuando no escuchas esas emociones, te enfermas. Emociones atrapadas, esas emociones enferman. ¿Por qué? Porque no has escuchado las señales que te manda el cuerpo. ¿Y cómo nos comunicamos con nosotros mismos, con nuestras emociones? Entonces, aquí nos damos cuenta qué importante es aprender a manejar estas emociones. Por eso el programa anterior fue inteligencia emocional, que aprender a ser inteligentes emocionalmente, y eso tiene que ver, claro, contigo mismo, eso está en ti, eso no viene de afuera, y esas emociones positivas hay que cultivarlas y encontrar el lado bueno de las cosas, porque siempre estamos aprendiendo, es un aprendizaje. Toda esta vida es un aprendizaje. Si las cosas no fueron como te las has pensado, entonces tienes que aprender a hacerlas de otra manera. Eso ya no decía el famoso Einstein, que decía: si haces lo mismo esperando otros resultados, eso es una locura. Entonces cambia las acciones para tener otra clase de resultados. Y con las emociones es igual. Y valga la metáfora, es igual. Porque tus emociones, con eso crean nuestra realidad. Las emociones crean nuestra realidad. Y las emociones nos conectan con nosotros mismos, con nuestro interior, porque allí están. Si no escuchamos esas emociones, ¿qué nos pasa? Migrañas, jaquecas, colitis y todo este mundo que en realidad no queremos estar allí. Nos deprimimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos manejando no bien esas emociones. No estamos siendo inteligentemente emocional como para saber manejar esas emociones. Te dije en los módulos pasados que te dediques un tiempo, y cuando más lo hagas en tiempo y en oportunidades, vas a dar cuenta que vas a aprender a manejar mucho mejor esa clase, todas las clases de emociones. Y Brad Nelson, en su libro, dice, que habla de las emociones, dice también que hay más de 60 clases de emociones. Y solamente hay esas emociones básicas que dice que son 3: la tristeza, el miedo y la ira. E incluso estas 3 las disfrazamos. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces sentimos rabia y nos aislamos, ¿sí? Y en realidad tristeza, o disfrazamos esa rabia con tristeza. Entonces, y a veces incluso no podemos darle un nombre a esa emoción. Y te decía también en el programa pasado, aprende a darle un nombre a estas emociones. ¿Y cómo lo haces? En donde te sientas y contigo mismo, y deja y observa en ti qué clase de emociones estás moviendo, qué sensaciones hay y qué pensamientos hay. Todo esto es un cóctel, esas emociones, esos sentimientos. Y ya sabes, cuando manejas PNL, podemos cambiar incluso estas emociones con nuestras técnicas, pero vamos a ir dentro de un ratito con este tema.
Yo te decía que cambiar esas emociones o identificar esas emociones, si es de miedo, si es de qué estás sintiendo realmente. Y cuando lo haces, deja que esa emoción se mueva en tu sistema, de ese mensaje, o a veces incluso te dice qué quieres hacer y qué no debes hacer. Bueno, esa es una técnica muy interesante y tiene un potencial muy grande porque ahí sí que aprendes a manejar las emociones y aprendes realmente desde el interior de tu ser a mover, a saber, a integrar todas tus emociones y incluso no vas a enfermarte más. Si manejas tus emociones, si sabes manejar tus emociones, el grado de enfermedad va a ser mucho menor porque estás moviendo esa energía en donde tiene que ser, en algo positivo. Puedes transmutar estas energías en algo positivo, si no lo son. Y te decía que en la programación neurolingüística trabajamos mucho con las emociones. Las emociones y hacemos nuestros anclajes con emociones. ¿Con clase de emociones? Con emociones positivas, activando esa chispa, como te decía, activando esas emociones. Es una herramienta, emoción es una herramienta que se puede, como herramienta para el caso este. Es una herramienta poderosísima, así podemos cambiar los estados de las personas y hacer un cambio neuronal. Si podemos activar si activamos esas vivencias, esa emoción al máximo potencial, entonces podemos cambiar esos circuitos neuronales. Ya hicimos un anclaje, hacemos una línea de la vida, hacemos el switch, como te decía, que es cambiar de imagen. Mira qué potentes son estas emociones en toda nuestra vida. Y esas emociones fuertes, esas emociones que nos impactan, en este caso positivo, te decía, podemos cambiar el estado de la persona. Y así trabajamos en la programación neurolingüística, cambiando esos estados que están gobernadas por las emociones. Mira qué interesante y qué importante es. Incluso escuchaba a Greg Braden hablando también de la importancia de las emociones. Y Greg Braden es un científico también y él maneja la espiritualidad muy bien también, a pesar de ser un científico, es muy espiritual. Y también habla de las emociones y la importancia de las emociones. Y cuando expresas esas emociones, cuando manejas esas emociones, te conecta con tu ser también, porque somos amor y cuando eso es una emoción también, la emoción, la sensación de amor, eso está activando ese médico interno, está activando todo tu potencial, estás vibrando en una sensación, en una vibración que es abundancia, que es paz, que es crecimiento, que es evolución, bueno, en todo lo positivo, para no hacer la lista tan larga. Entonces, ¿a qué nos decidimos? A cultivar emociones positivas. Y sí van a haber emociones negativas, sí que las van a haber, pero eres tú, y otra vez vuelvo a decir, eres tú el que decide qué clase de emociones quieres cultivar. Y mira, hay un libro que es la traducción del alemán al español, no sé en español si tendrá el mismo título, pero traducido es que hay un manual para ser infelices. No sé cómo se llama esto en español, pero la traducción así simple es del alemán al español, es como un manual para ser infeliz. Y incluso nos causa gracia porque ya estamos a veces tan acostumbrados en cultivar esas emociones negativas que nos bajan tanto el sistema y la energía que no nos damos cuenta. Y cuando lo lees
te parece como un cómics, porque en realidad sí, así a veces estamos ya metidos en todas esas emociones negativas que nos hacen adictos también. Emociones negativas nos hacen adictos. ¿A qué? A estar más desmotivado, más triste, más con ira, porque es como una droga, son esos químicos que producen nuestro organismo y nos causa una adicción. Pero mejor ser adicto a ser feliz, ¿qué te parece? Sería una buena idea cultivar más ese manual para ser feliz y no para no serlo. Entonces cultiva por favor esas emociones positivas y usa esas negativas como una señal de un despertador que te dice, oh, ok, tengo que levantarme, no, o sonó tu móvil porque tienes una cita. Usa eso como un despertador o como una señal que te dice, no estás pensando positivo. Ah, ok, entonces voy a pensar positivo. Mira qué alianza vas a hacer entonces cuando aprendas así a manejar tus emociones. Y esa fue una pequeña técnica también que te di. Entonces, cuando tienes emociones negativas, ¿qué haces? La utilizas como una señal para tener una positiva. Fantástico, fantástico. Queridos amigos, estamos ya al final del programa. Te deseo una feliz semana con emociones de amor, con emociones positivas. Ha sido un placer estar contigo aquí. Y gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu amor y tu cariño. Nos vemos en el siguiente programa. Mi nombre es Isabel Schön. Chao. El único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Continúa con nuestra programación.